Continuando con el ejercicio, entonces lo que hay que identificar es que la rama 1 y la rama 2 o toda esta posición del circuito están en serie. Entonces lo que vamos a calcular tanto de la rama 1 como de la rama 2 es su corriente. Y para ello necesitamos que todo el circuito esté en serie. Estas dos ramas, que ya calculamos su potencia compleja y además conocemos su voltaje, se van a reducir para poder trabajar con el circuito de una manera más simple. Entonces, por estar la rama 3 y la rama 4 en paralelo, tenemos que la impedancia equivalente va a ser igual al inverso de la suma de los inversos de esas ramas, o el producto entre la suma, porque nada más son dos. El resultado va a ser el mismo, y entonces sustituyendo datos tenemos que va a ser igual a 18.46153 más 2.30.769i, y son ohms porque es la impedancia equivalente. El circuito con el cual vamos a tener que trabajar es el siguiente, donde todos mis elementos ya están en serie. Ya podemos calcular la corriente de la malla, que sería la corriente de todos mis elementos, tanto de la rama 1, de la rama 2, y al mismo tiempo vamos a obtener la corriente del amperímetro o del ampérmetro, porque es la que nos estaría dando como resultado. Entonces, ¿qué detalle tenemos? Pues que ya conocemos el voltaje de la impedancia equivalente, porque es el mismo voltaje que hay si queremos ubicarlos en el circuito. Si yo le llamo el punto A, vamos a llamarle el punto A minúscula y el punto B minúscula. Esos dos puntos no se han perdido. Aquí tenemos A, aquí tenemos a B, nada más que simplificamos el circuito de dos ramas que estaban en paralelo, pero recuerden que el voltaje de ellas es el mismo, que sería el voltaje de Z equivalente, que como ya se calculó con anterioridad, daba 220 volts. Entonces, como ya conocemos el voltaje de la impedancia equivalente, que es la magnitud del voltaje 4 que se calculó hace un momento, entonces lo que vamos a hacer es aplicar ley de Ohm para obtener el valor de la corriente de la malla. Recuerden que nosotros utilizamos J para dar el nombre de la corriente de la malla, en este caso es una sola malla, y aplicando ley de Ohm tenemos que la corriente de la malla va a ser igual al voltaje, que es el de la impedancia equivalente, que es la magnitud del voltaje 4 entre la impedancia equivalente. Entonces el voltaje 4 es 220 volts, y la impedancia equivalente que ya se calculó hace un momento. Entonces sustituimos datos, hacemos operaciones y nos queda 11.73333 menos 1.46666 y en este caso son amperes. Entonces, ¿qué es lo que debemos de obtener? Recuerden que la ecuación de la potencia compleja utiliza magnitudes, y como ya tenemos o calculamos la corriente de la malla, ya obtuvimos la corriente de la rama 1 y de la rama 2 y del amperímetro, entre comillas, porque recuerden que el amperímetro o amperímetro nos va a dar como resultado una magnitud también. Entonces, ¿qué hacemos primero? Vamos a calcular la magnitud de la corriente de la rama 1, que es igual a la magnitud de la corriente de la rama 2, y es igual a la magnitud de la corriente de la malla que obtuvimos. Haciendo operaciones nos queda 11.82465 amperes, y entonces, una vez que ya obtuvimos la magnitud de la corriente de la malla, al mismo tiempo ya obtuvimos la lectura del amperímetro, y esta va a ser igual. Voy a utilizar el subíndice A, porque fue una letra que nos dieron del ejercicio. La corriente del amperímetro o del ampérmetro va a ser igual a 11.82 amperes. Recuerden que los resultados ya los vamos a trabajar con dos decimales nada más. Este ya sería el resultado, por eso solo tenemos dos decimales. Continuando, ahora habría que calcular la potencia compleja de las ramas 1 y 2, puesto que ya conocemos la corriente, y vamos a utilizar la ecuación de potencia compleja que me dice que en este caso que la potencia compleja de la rama 1 va a ser igual a la magnitud de la corriente 1 elevado al cuadrado por la impedancia 1. La impedancia 1 la tenemos aquí, y se puede ver que es 10 más 10i. Entonces, sustituyendo datos, realizando operaciones, nos queda que la potencia compleja de la rama 1 va a ser igual a 13.398.22.347 más 1398.22.347, y estos son volts, amperes, porque es mi potencia compleja. Ya podemos calcular también el valor de la potencia compleja 2, y sería igual, como conocemos la corriente, pues es la magnitud de la corriente 2 elevado al cuadrado por la impedancia 2. La impedancia 2 es 8 menos 4i. Entonces, sustituyendo datos, haciendo operaciones, nos queda que la potencia compleja 2 va a ser igual a 1118.57.878 menos 559.9
28.939 y me faltó agregarla ahí, y son volts amperes. Como ya conocemos la potencia compleja de la rama 1, la potencia compleja de la rama 2, la potencia compleja de la rama 3 y de la rama 4, ya podemos calcular la potencia compleja total. Recuerden que va a ser la suma de las potencias complejas de cada rama del circuito, y al realizar la suma de la potencia compleja de la rama 1, de la rama 2, 3 y 4, nos queda como resultado 5.098.13 más 1161.6 y son volts amperes. Podemos decir que tenemos un buen circuito. ¿Por qué? Porque la parte real es mucho mayor a la parte imaginaria. Es decir, tenemos muy pocas pérdidas de potencia. ¿Qué podemos ubicar de la potencia compleja? Bueno, pues donde la parte real es la potencia media real activa o promedio del circuito, que sería 5.098.13 watts. Recuerden que esas son las unidades de la potencia media, real, activa o promedio. Y también la potencia reactiva, que es la parte imaginaria, que va a ser igual a 1.161.60 I, pero son bars. También, o además, ya podemos obtener la potencia aparente total, que es la magnitud de la potencia compleja. Y recuerden que cuando calculamos la magnitud de un número complejo imaginario, es la raíz cuadrada de la parte real elevada al cuadrado más la parte imaginaria elevada al cuadrado, y esto nos va a dar 5.228.79 VA. ¿Qué más vamos a obtener? Pues el factor de potencia total, que como ahora estamos aquí ubicando que la potencia reactiva es positiva, es porque teníamos una bobina, o al final nos predominó un efecto. De todos estos efectos, el efecto que predominó fue el inductivo, y cada vez que tenemos una bobina, el factor de potencia es en atraso, porque la bobina retrasa la corriente con respecto al voltaje, y calculamos el ángulo a través de la ecuación que ya sabemos, que es la tangente inversa de la parte imaginaria entre la parte real, y el ángulo nos queda de 12.83. Calculando el factor de potencia, que es el coseno del ángulo total, pues entonces va a ser igual al coseno de 12.83 y nos va a dar 0.97. Que aunque es un excelente factor de potencia, casi es 1, no lo podemos trabajar porque, de acuerdo a lo que ustedes investigaron del factor de potencia permitido, estaríamos por encima de. Habría que hacer el ajuste para lograr obtener el factor de potencia que está permitido. Pero en este caso, como nada más estamos aplicando operaciones para ver cómo se trabaja, lo vamos a dejar tal cual. Ya después haremos un ejercicio donde se corrija el factor de potencia. ¿Y qué faltaría todavía? Pues hacer el triángulo de potencias. Como son las potencias totales lo que obtuvimos, entonces mi triángulo de potencia va a ser igual. Recuerden que como tengo la parte reactiva o la potencia reactiva es positiva, pues me va a quedar en el primer cuadrante. Tenemos a la potencia media, que siempre va sobre mi eje real, que es de 5.098.13 watts. Tenemos a la potencia reactiva, que en este caso es positiva, y entonces nos va a quedar de 1.161.60 I y son bars. La potencia aparente, que es la hipotenusa de mi triángulo, que es de 5.228.79 VA, y el ángulo total, que es de 12.83 grados. Entonces, con esto terminamos el ejercicio. Ya obtuvimos la potencia compleja total que nos pedían, la potencia aparente total, el factor de potencia total, y además hizo el triángulo de potencias. Y también se obtuvo la lectura que nos estaría proporcionando el amperímetro o ampérmetro, que sería de 11.82 amperes.